Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Hoy tenemos, a ver, sabéis que en esta actualización vamos a tener estas celebraciones de, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en fin, todo muy super, hiper, mega patriótico, pues como son esta gente, que yo no juzgo, ¿vale? Em, Partimos de la base de un carro icónico, que es el T-34, del que hay muchas versiones, muchas. Tenemos el T-34, T-34-85, T-34-85M. Ahora sacamos el T-34-100, que es un T-34-85 con un cañón de 100 milímetros. Este carro se construyó en la primavera de 1945 en la fábrica de Nizhny Tagil. Am, tenemos el T-34M54, que lo tengo aquí también, que es básicamente lo mismo, pero con mucho más blindaje. La verdad, tiene mucho más blindaje. Hoy vamos a centrarnos en el T-34-100. Pero antes de eso, daros las gracias a todos los que os habéis sumado a este canal, que ya somos unos cuantos. Ya sabes, si te gusta el vídeo, dale a like, que es gratis, no cuesta nada y a mí me hace mucha ilu. Suscríbete si no te has suscrito todavía y, por supuesto, comenta. Yo contesto a todos los comentarios, a todos. Y, por supuesto, también un agradecimiento especial a mi amiguete José María. Me ha enviado desde Orizábal, México, con J. Es una broma. Esta moneda que es de conmemorativa del T-34-85. Es que no se ve muy bien. No se ve muy bien. Tiene una leyenda que pone Stralny Tank, tanque medio, y luego a la vuelta es una estrella que dentro de la estrella pone Poveda, victoria, y en la parte superior pone 100 rubli, 100 rublos. Si el T-34-85 costase 100 rublos, tenía 15 en la puerta de mi casa. Pero bueno, así que muchas gracias por tu regalo, José María, te lo agradezco muchísimo. Ah, vamos al bicho en cuestión. T-34-100. Es un 85 con un cañón de 100 milímetros. ¿Se nota? Sí, y mucho. Se nota y mucho. Se nota en precisión. Yo he jugado ya unas partidas con él. Se nota en precisión, en cadencia de tiro. Vamos a ver un poquito sus números. 250 de alfa y los mete. 175 de penetración con bala normal, ¿vale? Recarga el cañón en 561, lo que le da un DPM de 2673. Está muy bien, muy bien. Dispersión 0,35, es un pelín disperso, sí, como todos los soviéticos. Y 1,76 en tiempo de apuntado. ¿Por qué? Pues por el equipamiento, tripulación, en fin. Y se nota, vaya si se nota. Resistencia. Como veis, el blindaje es nada. O sea, 45 milímetros en el casco y 90 en la torreta. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues que la torreta tiene sí estos ángulos y es un poquitín más fiable, pero no es un carro para sacudirse ahí cara a cara. Ahí. No, no, no. Es un carro de segunda línea. Segunda línea, apoyando a pesados, ¡pum! Y te vas. ¡Pum! Y te vas. Cambias de dirección. ¡Pum! Y te vas. Así se juega muy bien con este carro de combate. Fijaros, 50 velocidad máxima, por supuesto en autovía y autopista.
Y en campo a través no pasa de los 40 42 km/h. Ya está. Tiene una buena velocidad de giro el chasis, está bastante decente. Ocultación 18. No es un carro para estar ahí escondidito, saca la torreta, disparas y no, no, no. Es un carro medio puro. Sí, y se nota. Observación 432 metros de visión y 660 de alcance de la radio. A ver, es un carrito que está bastante bien. Este se va a poner a la venta en, en el evento. A la venta en el evento. Qué bien ha quedado. ¿Merece la pena? A ver, merece la pena. Mm, yo lo he cogido ahora en el test server y me ha costado 8.250 de oro. Creo que es demasiado para un tier 7. Creo que es demasiado. Sí. ¿Es un carro icónico? Sí. ¿Tiene una buena saga detrás? Sí. Pero sigo pensando que es caro. Y más para un tier 7. El T34 M54, que es básicamente lo mismo, un pelín menos de penetración y menos de alfa, menos de daño, ya no le veo tan bien. Diferencia, este lo tengo sin equipar, ¿vale? Porque todavía no me he puesto con él. Tiene más blindaje tanto en la armadura como en la torreta. Tiene más blindaje. Y eso se nota. Se nota en un tier 7. Este es más rápido, es más para pum, plas y adiós. Y te vas a otro sitio y pum, sacudes. Sales, disparas, te escondes. Sales, disparas, te escondes. Así. Y va bastante bien, la verdad. A mí sí me ha gustado mucho. Las tres partidas que he tenido con él han ido muy bien, que no es lo habitual, porque lo habitual cuando coges un carro nuevo tienes que meterle muchas partidas hasta que consigues hacerte con él, pero este ha sido muy fácil hacerme con este carro, sinceramente. ¿Merece la pena? Sí, pero no por ese precio. Porque me estás vendiendo un Tier 7 a precio de Tier 8, prácticamente. Creo que es demasiado caro. 8.000 de oro es muy caro. Pero bueno, son los precios que tiene esta gente. ¿Por qué no lo compraría? Pues es muy simple. Eh, Tengo el T3485, T34, eh, el T3485M, que no está aquí en el test server, pero lo tengo en mi cuenta. Hay muchos T34. ¿Este tiene un buen cañón? Sí, pero así os lo digo, tienes que pagarlo con oro. Uf, uf. Ya hay. Bueno, sí, está aquí, el T3485M. Que este ya se. Vale. No he dicho nada, me callo y me la envaino. Em, este, sí, penetra menos y hace menos daño. Es más. Cada uno de ellos va evolucionando un pelín más, un pelín más. Sí es cierto que este es el que más daño hace y el que más penetra, siendo un tier 7 medio. Pero bueno, luego ya, oye, está en cosa de cada cual. A mí me ha gustado, sí. ¿Lo pagaría? No, no, sinceramente. No, porque hay otros tier 7 que también están muy decentes. ¿Que lo quieres para tu colección? Ole, ole. No, nada que añadir, señoría. Pero sigo pensando que, no sé, a lo mejor podían haber cambiado un poco la forma del pago. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Porque ahora, bueno, están reestructurando esto un poquito también. De hecho, la cadena de victorias el día 10 de junio se acaba.
Sí, porque bueno, según sus datos, cada vez hay menos gente que juegue la cadena de victorias. A ver, cadena de victorias las juega solas y se hace las partidas solas. ¿Qué es lo que pasa? Que no todo el mundo puede estar todos los días ahí, dale que te pego, al clic del ratón. Entonces, es un poco más, no más complejo, simplemente pues que, oye, la gente trabaja, si no estás estudiando, y no puedes estar todo el día ahí, dale que te pego, con el ratón. Sí. Que me quedo seco. En fin, em, os digo, es un buen carro, sí, pero pagar por un Tier 7, no lo sé. Yo últimamente tampoco juego mucho con estos tier más o menos medios. Estoy más con tier 10 y 11, lo que nunca en mi vida, porque en WoD jamás, prácticamente nunca jugaba con tier 10 porque eso era lamentable y aquí me harto. Me harto, pero porque tengo buenos carros, la verdad. Jugar con tier 7, a ver, tengo otros tier 6, 7. No lo sé, no lo veo. No lo veo el tener que pagar así, Martín Martín, para sacarte este carro. En fin. Bueno, vamos a ver la partidita que he jugado con este carro. Y, y bueno, ya me diréis. Como veis, estamos en Studiansky. En el test server el problema que hay, siempre lo he dicho, que la mayoría de la gente juega con tier altos. Estos tier tan bajitos, como este tier 7, es difícil que la gente los juegue. Pero bueno, más o menos, oye, hay jugadores, hay bot, hay un poco de todo para que lo vayas probando. Y eso, pues oye, se agradece. Se agradece bastante. Como veis, bueno, pues no se mueve tan mal, no va muy... es un carro que sí, vale, en carretera te coge los 50 por hora, carretera, autopista, en autopista, coge los 50 por hora, pero en camino, pues bueno, le cuesta un poquito, y campo a través le cuesta un poco. Me voy a ir por esta zona, la zona de A6, que creo que es una zona muy buena para este carro. De momento pues no se ha descubierto nada. Vamos a llegar sin ningún problema. Genial. 42 kilómetros por hora. Ya vive. Esto no es para echar carreras. No. No es un EBR ni es nada de eso. Es un carro medio. ah, Poco blindaje, así que ojito. Tanto en el chasis como en la torreta. No es una barbaridad. Y bueno, pues ahí vamos a ver qué talla me han pintado. Pero me da que ese no está muy por la labor. Seguramente sea un bot. A ver, le pillo ahí. Pues 243. No está mal, no está mal. Para el cañoncito que lleva, en fin, ahí cazando topos, es muy habitual. Es muy habitual andar cazando topos con cañones de este tipo. Eh, no está mal el cañón, es fiable, es bastante fiable. Y oye, 250 por viaje, pues ni tan mal. Vale, ya ha caído uno, ni se ha movido, con lo cual será seguramente un bot. Tenemos el A44, que bueno, pues probablemente sea otro bot porque se ha quedado ahí. Hay veces que es muy difícil eh, identificar un bot o un ruso jugando. Sí. Ah, sí. Es que es lo que hay. Es que es lo que hay. No hay otra cosa. Fijaros que estoy tirando con bala normal, no estoy tirando con bala premium. Y de hecho han entrado hasta ahora todas. Penetra 175 milímetros, con lo cual, pues ni tan mal, ni tan mal. Ah, y de momento, pues va bien. Tampoco es una partida que puedas decir, ah, tío, es que. No, 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 no. Eh, es una partida de prueba para ir probando estos cacharritos. Y
Bueno, pues gracias que se pueden probar. O sea, la verdad, ahí tengo el speak. Catapum. Fíjate dónde le he sacudido. Bien, vale, entra. Ya, 1500 ya de daño. Pues no está mal, sinceramente. Vamos a por el A44, ahí está. Por encima de los 200 siempre. Eh, muy bien, muy bien. Tarda poco en recargar porque, claro, el equipamiento que le llevo pues es bastante interesante. Sobre todo si es morado. Y luego, bueno, pues la tripulación tampoco está hasta arriba. Simplemente lo puse para ver qué tal iba, qué tal se movía. No me disgusta para nada, es un carro que va bastante bien. Bueno, ya se han cargado al 45TP. Y que nos queda el Vickers, que ese es un jugador. Iba a decir humano. No, 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 no. Es un jugador. Vamos a por él. Que se está metiendo ahí en la vaguadita esa. Y a ver si podemos llegar a por él. Yo creo que sí. Ya os digo que no se mueve mal, no gira mal, no deja de ser un T-44-85 con un cañón de 100 milímetros. Y eso pues marca una diferencia, la verdad. Bastante, bastante decente, bastante decente. Bueno, ahí tenemos al Vickers, fijaos que se ha quedado ahí. Y lo hemos dejado a 25 de daño. Hay que fastidiarse. Pero vamos, ya está. Dos destruidos, 2300 de daño. Muy bien. La verdad es que muy bien. Como veis, una partida normal, nada del otro mundo. Sí que ha sacado buen daño, sacude bien. No está mal, pero ya os digo, al final tienes que pagar. Si quieres este carro, tienes que pagarlo. Y yo es algo, pues oye, que me rechina un poquito. Me rechina un poquito, sinceramente. En fin, bueno, pues aquí tenemos otro modelo más del T-34. Muy decente, eso sí, tengo que decirlo. Es un carro muy decente, que no está nada mal. Y que compensa un poco la carencia de blindaje con un buen cañón. Interesante, sí. Caro, sí. En fin, ¿qué queréis que os diga? Una cosa por otra. Las gallinas que entran por las gallinas que salen. No hay más. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.